Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 19. Vamos a ir a la palabra del Señor. En Lucas capítulo 19. Yo voy a utilizar la nueva traducción viviente. Y vamos a leer desde el verso número 1, del 1 al 10. Nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos, dice así la palabra del Señor. Y bueno, este es un pasaje bastante interesante y muy significativo. Nosotros hemos, como Junta a nivel nacional, definido que en el Ministerio de Senfol el eslogan o el énfasis del próximo año se llame así: 2024, año de volver a casa. Y no solamente es pensar en el hecho de que debemos buscar la manera de congregarnos de una forma mucho más recurrente, sino también de pensar en el efecto de lo que implica desarrollar el trabajo ministerial en las casas. Cuando uno mira en la Biblia el tema de las casas como lugares donde se reúnen las familias, los amigos, los conocidos, aún los forasteros, las casas son lugares de encuentros especiales. Y aquí encontramos a este hombre, a este personaje muy significativo, esa experiencia que él vivió con Jesús. Aquí nos muestra la Biblia acerca de su vida, nos muestra acerca de su casa. Lo que nos dice la Biblia es que este es un recaudador de impuestos, un, un caballero de la DIAN, ¿sí? No muy apetecido, no muy querido, no muy amado, ¿sí? Porque se encargaba de estar recaudando para el imperio romano, que era el que dominaba en esa época, de estar recaudando impuestos. Y pues el imperio le colocaba una cuota, ¿no? Por cada lugar donde él operaba, en cada ciudad o en cada pueblo, él tenía que entregar una cuota al imperio, pero también él pues se excedía en cobrar un poquito más
y por eso se hizo muy rico. Dice allí la palabra de Dios que fue un hombre que se hizo muy, muy rico, un recaudador de impuestos. Ahí habla de que era republicano o publicano, perdón, que era publicano. Eso nos dice ahí la palabra del Señor también. Y nos habla de que fue despreciado y que era jefe de esos publicanos y que era un hombre muy rico. Cuando yo miraba esta porción de la palabra del Señor, encontraba cosas interesantes y entre ellas encontraba que el Señor tiene un propósito al visitar nuestras ciudades y nuestras casas. Lo curioso de esta escena que curiosamente solo Lucas la referencia, los otros evangelios no la referencian, solo Lucas referencia esta escena de saqueo. Eh, Jesús iba camino a Jerusalén. O sea, en su plan, en su agenda, en la agenda de Jesús, él iba hacia Jerusalén. ¿Y ustedes saben a qué iba a Jerusalén en este momento específico? ¿No? Pues iba a cumplir su propósito. El propósito de morir en la cruz para salvarnos. Pero Él hace algo interesante aquí, nuestro Señor Jesucristo. El Señor, y eso era lo que yo aprendía de esto, el Señor tiene un propósito al visitar esa ciudad y al visitar esa casa. Y Él quería no solamente proclamar, sino que quería ganar con el Evangelio a mucha gente. Pero tenía que buscar a alguien estratégico. Y este hombre que era jefe de toda esta gente que recaudaba impuestos, pues era un hombre que podía cumplir con esa cometida. Y otra de las cosas que yo miraba aquí es que Dios en su agenda a veces hace cambios. Y aquí Dios hizo un cambio. Cuando usted mira desde el versículo 1, dice, Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Él en su ruta no tenía a Jericó dentro de su agenda apretada para llegar al cumplimiento de su propósito y de llegar a la cruz. Pero él cambia y cambia en el momento oportuno su agenda. Y la cambia para ganarse a Zaqueo, para ganarse a este hombre. Y por eso hace ese giro, ¿no? El camino que él tenía que recorrer era el camino hacia el Calvario y eso implicaba ir hacia Jerusalén y hace un pare, hace un pequeño desvío, podríamos decirlo así, hace un pequeño desvío en su agenda y va a Jericó. Su deseo es que la gente que lo oiga, ¿sí?, se convierta a Él. Y eso encontramos en la motivación de Jesús, que nos lo muestra a través de esta narrativa que encontramos en la palabra del Señor. Pero también entendía que el Señor se mueve y actúa de forma intencional. Él hace ese cambio, hace ese giro, ya sabía cuál era su propósito, cuál era su meta, a dónde tenía que llegar, tenía definido cómo se iba a desarrollar todo ese proceso de camino al Calvario, pero decide ganarse no solamente a Zaqueo, porque me imagino que toda esa gente que estaba allí también debe haber sido tocada por el mensaje del Evangelio. Y su deseo, el deseo del Señor entonces es que la gente le oiga, la gente escuche del mensaje del Evangelio y se convierta a Él. El Señor por eso se mueve y actúa de una forma intencional en todo momento.
Y de eso debemos aprender nosotros. Nosotros debemos aprender a movernos de manera intencional. Si ustedes conocen la historia de Jericó, recuerdan que Jericó es una ciudad maldecida, una ciudad a la cual se le hizo las vueltas por Josué y todo el pueblo de Israel, y luego los muros cayeron. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Y esa ciudad tuvo que ser reconstruida. Y el rey que la reconstruyó la pasó muy mal porque ya esa ciudad había sido maldecida. Y otra de las curiosidades que yo encontraba allí es que aunque Zaqueo era un hombre que no le caía bien a mucha gente, un hombre que tenía dificultad por su estatura, un hombre que era menospreciado, el significado de su nombre es interesante. Zaqueo significa puro. Entonces imagínese usted la risa y la burla de mucha gente al llamarle a Zaqueo por su nombre, ¿sí? Porque Zaqueo significa puro, ¿sí? Y con esa profesión, imagínese, con esa profesión, pues más de uno se habrá burlado de él, ¿cierto? Se habrá burlado de él, ¿sí? Él era un recaudador de impuestos de profesión, y como dice la Biblia, allí era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y por ser un recaudador de impuestos, Zaqueo tuvo que abandonar su religión. Y por ser un recaudador de impuestos, Zaqueo no tenía acceso, como los otros judíos, al templo. Cuando uno iba al templo en esta época, tocaba pagar una pequeña contribución y entonces tenía acceso para entrar al templo. Zaqueo no tenía acceso para entrar al templo. Pero más curiosamente es que Jesús toma la decisión, camino a Jerusalén, de desviarse un poquito y de entrar a esta ciudad, pasar por esta ciudad y encontrarse con Zaqueo, ¿sí? Una persona con la necesidad de acercarse y de volver a Dios. Y uno lo nota en la narrativa que encontramos aquí en Lucas. Hay gente que es curiosa, nosotros le llamamos chismoso, ¿cierto? Hay gente que es curiosa, ¿no? Novelera, ¿sí? Hay gente que oyen algo y ven una montonera de personas y corren a ver qué pasó, ¿sí? Pero hay personas que tienen interés, y me imagino que Zaqueo, esa es una especulación que nosotros podemos hacer, y es que debe haber oído hablar de Jesús, y a sus oídos debe haber llegado la noticia de que Jesús estaba pasando por allí. Y entonces Zaqueo toma la decisión de ir a buscar a Jesús. Era acaudalado materialmente, era un hombre rico, pero a pesar de su riqueza, el impulso de ir a ver y de ir a conocer a Jesús muestra la necesidad que había en su corazón. Y hoy encontramos mucha gente, comenzando por nuestra familia. Hoy encontramos conocidos, amigos, forasteros, vecinos, que pueden estar en unas condiciones materiales muy buenas o desfavorables, pero en su corazón hay vacío. Y ante eso, ¿qué hace el Señor? Se acerca, se acerca. Y aunque él tenía todas esas condiciones desfavorables, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para cumplir con su trabajo. Y eso le generó fama. Si él era un recaudador de impuestos, él no podía tener el corazón, por ejemplo,
Si alguna viuda se atrasó en los impuestos, pues de quitarle su casa. O si alguien no pagó los impuestos, de ponerle una hipoteca. Cosas como esas que uno podría pensar que se debieron haber dado en muchas situaciones y que le llevó a él a enriquecerse. Ese era un tiempo, como lo vemos en el pueblo de Israel, un tiempo de usura, un tiempo de robo hacia la gente menesterosa o hacia la gente inocente. Ahora, nosotros tenemos que entender otra cosa y es que debemos ser conscientes de que lo material no es lo más importante y lo prioritario. Algo que yo aprendí es eso, ¿no? Uno le puede dar mucha importancia, uno le puede dar mucho tiempo a lo material, pero en últimas lo más importante y lo prioritario es conocer a Jesús. Y aunque tenía mucha riqueza y aunque tenía mucha fama y aunque tenía una posición bastante importante, este hombre tenía un corazón vacío, pero con el deseo de empezar de nuevo. Porque ustedes se imaginan el menosprecio, ¿no? Se imaginan el menosprecio. Alguien nos contaba, no me acuerdo quién fue, que contaba de que estaba invitando, Ana Patricia nos contaba cuando estaba por allá por Putumayo, que ella pues estaba en esos lados y por allá estaba la guerrilla y entonces ella se acercaba y la saludaban, ¿no? Y hablaba con ellos y ella era muy nueva en la vida cristiana, pero ellos le preguntaban como para dónde voy, no voy para la iglesia, camine, vengan conmigo y ella les hablaba, ¿no? Y ellos decían, no, a nosotros Dios no nos recibe allá, ¿sí? Pero algo que decía ella de lo que nos compartía era que, y ella les decía, ¿no? Dios recibe todo el mundo siempre y cuando haya el deseo de empezar de nuevo. Era un hombre con la necesidad de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, Dios lo que nos muestra este pasaje es que quiere morar en la casa de este hombre y por eso lo trata directamente. ¿Cómo conocía Jesús a Zaqueo? Por su omnisciencia, ¿sí? Por su omnisciencia. Que uno vaya a una reunión y de pronto por allá en una reunión, en una celebración, esté el presidente, ¿no? Y que le diga, Sergio, ¿cómo vas? Sí. Y uno se puede admirar, ¿cierto? Y sorprender también de que alguien que no lo ha visto a uno y que uno no ha tratado con esa persona, lo reconozca y lo conozca por su nombre. Dios nos conoce por su nombre, es otra de las cosas que aprendía de esto. ¿Sí? Y Dios quiere morar en la casa de los que simpatizan, pero también desean buscarle y conocerle. Dice ahí en el versículo 3, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y me llama mucho la atención esto porque esto nos enseña que siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber limitaciones, pero ni los obstáculos ni las limitaciones deben ser excusa para nosotros no buscar a Jesús. Uno puede decir, no, es que está lloviendo y me mojo, no voy a congregarme. Uno puede decir, no, está haciendo mucho frío, mejor mañana cuando haga solcito me conecto con Dios. ¿Sí? Hay muchas excusas que uno saca en medio de su proceso de caminar en la vida como cristiano, pero los obstáculos y las limitaciones no deben ser excusas para buscar a Jesús. Dios
se alegra y se agrada de ser o de ver mejor, como lo vemos aquí, de ver el interés de este hombre. Y como dice ahí en el versículo 5, cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y ese es el énfasis en el que queremos trabajar durante este nuevo año que ya se nos avecina en pocas horas. Que el 2024 sea el año de volver a casa. ¿Y qué significa eso? De hacer de los hogares, de hacer de las casas lugares donde se manifieste Jesús. Lugares donde nosotros invitemos a Jesús. A mí me impacta un pasaje que nosotros utilizamos mucho para evangelizar, que es Apocalipsis 3:20, donde dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y es Jesús a la puerta de una de las iglesias, tocándole la puerta para que lo dejen entrar. El Señor quiere estar en medio de nosotros y por eso nosotros debemos llevarle, invitarle, como Él lo hizo, ¿no? Él se autoinvitó. Dios se autoinvita para estar en nuestras casas, ¿sí? Si alguien que para nosotros tiene mucha relevancia, mucha importancia, nos ve y nos dice, ay, voy a ir a tomarme un tinto a tu casa. ¿Uno qué hace? Sale corriendo a comprar el pan de bono, ¿sí o no? Sí, con quesito. Y está anhelante de poder recibir a esa persona. Y algo que también entendía es que eh, hay gente que se esfuerza por conocer al Señor y nosotros debemos ser lo suficientemente sensibles y discernir cuáles son las personas que se esfuerzan por conocer al Señor. ¿Quién está interesado en conocer al Señor? Por eso es que debemos estar regando la semilla, por eso debemos estar constantemente proclamando el mensaje del Evangelio, para que esa semilla llegue al corazón de alguien, ¿sí? Como nos decía alguien, decía, abra ahí la Biblia y háblenos de eso que usted está leyendo ahí, háblenos, que se ve en su cara que hay algo diferente, ¿sí? Dios quiere obrar no solamente en nuestras vidas, sino a través de nuestras vidas. Y aquí otra de las cosas que yo veía es que la prisa y el gozo se evidencia en los que quieren recibir en sus casas a Jesús. Dice en el versículo 6, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. ¿Cuántos de nosotros queremos llevar a Jesús a nuestras casas? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra familia prioritariamente, nuestros vecinos, nuestros conocidos puedan llegar a Jesús? Porque los invitamos a nuestras casas. Y allí se puede manifestar el Señor. No solamente es pensar, volvamos a la iglesia y congreguemos, ¿no? Hemos dejado varias actividades durante estos últimos días para romper como ese esquema, para romper con esa rutina que manejamos ministerialmente, ¿sí? Que a veces uno se acomoda, ¿no? El sábado a tales horas, el domingo a tales horas, ¿no? Y ah, pues a veces ni llegamos a tiempo, ¿no? Llegamos tarde, ¿sí? Nunca, eh, nunca debemos dejar de motivarnos a invitar a la gente a que conozcan de Jesús. Pero también nunca faltará la oposición y la murmuración. Habrá gente que no le va a gustar. Habrá personas que se van a indisponer, ¿sí? Por ahí había una noticia, ¿no? De una señora que
se levantó, me imagino que estaba en Guayabada y se levantó y empezó a hacerle bulla al sacerdote que estaba haciendo misa campal, ¿no? Sí, el sacerdote en el parque organizó su misa campal y estaba haciendo su celebración y allá voy a decirles que le bajaran a la bulla que estaba muy duro el sonido. Habrá gente que siempre se opondrá, habrá gente que siempre murmurará. Pero miren, el testimonio de quien recibe y acepta y invita a Jesús es evidente. A mí me llama la atención ahí en el versículo 8, dice, mientras tanto, y aquí hay un lapso de tiempo, ¿cierto? Dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y esto que hay aquí en el versículo 8 es una señal de que este hombre recibió, aceptó, invitó a Jesús a su corazón. Un hombre que se convirtió genuinamente, ¿sí? Que no empezó a decir, ay, el Señor, yo lo recibí y entró a mi corazón, ¿sí? No se puso a hacer mucha fanfarria, sino que actuó, ¿sí? Se ve el cambio, se ve que hay arrepentimiento. Y se ve que hay arrepentimiento, ¿por qué? Porque reconoce su pecado, ¿sí? Porque cree que rezarse, porque cree que busca la manera de resarcir. Porque se hace consciente, yo a mucha gente le cobré de más. ¿Cómo se hizo rico? Yo a mucha gente le cobré de más, posiblemente, ¿no? Y entonces por eso es que dice allí, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Es alguien que no solamente ha cambiado, se ha arrepentido, reconociendo su pecado, sino que eh, toma una acción de resarcir. Se ve una nueva vida. Pero lo que me llama la atención más abajo en el versículo 9 es que él establece una relación de intimidad con el Señor. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La Biblia no nos dice que habló Jesús con Zaqueo, ¿sí? Pero lo que habló Jesús con Zaqueo lo llevó a que tomara la decisión de aceptarlo como su Señor y como su Salvador. Yo podría suponer, eso lo hago yo, ¿no? Ahí en esa conversación, Zaqueo, yo voy para Jerusalén y voy a que me claven en una cruz. Pero esa obra que voy a hacer te va a dar la oportunidad de recibir la vida eterna. Así que acéptame. Y a mí me parece eso extraordinario, increíble, que Dios se haya tomado en último minuto, en último tiempo, el tiempo para ganarse a alguien para Él. Y aquí se ve la necesidad de nosotros, los seres humanos, pero también la capacidad de Dios de satisfacer esa necesidad. Y es increíble esto porque una persona excluida, una persona odiada, ya podía acercarse libremente a Dios. Podía acercarse libremente a Dios. Dios siempre cumple sus propósitos. Y por eso el versículo 10 dice, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Por eso Dios cumple sus propósitos.
Zaqueo, un hombre que demostró su conversión. ¿Qué fue lo que hizo? Él no empezó a decir, yo recibí a Cristo, sino que hizo lo que tenía que hacer y restauró lo que tenía que restaurar. Y eso es algo que debe caracterizarnos a nosotros también. Lo que hagamos entonces demostrará lo que nosotros creemos. Si usted realmente cree que Jesús es su Señor y Salvador, usted actuará como que Jesús es su Señor y Salvador. De esa manera, ¿sí? Se moverá en la dirección en la que Dios quiere. Y por eso la vida de nosotros los cristianos es una vida de fe y de obras. Lo que esto nos enseña y nos lleva a meditar es en eso, que la vida de nosotros los cristianos tiene que ser una vida de fe, pero también de obras. No podemos simplemente decir es que yo creo y amo mucho al Señor, pero no nos tomamos el tiempo para hablarle a otros de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y si es que Dios ha hecho algo por nosotros, debemos darlo a conocer a otros. No nos podemos conformar simplemente con desarrollar la parte litúrgica. Y qué bueno, gloria a Dios por la parte litúrgica. Pero mire lo que nos decía Paulita, ¿no? Nosotros a veces solamente nos encasillamos en las 4 paredes de nuestra congregación. Pero ¿qué de tu casa? Mira al que está ahí a tu lado y dile, ¿y qué de tu casa? ¿Cuántos necesitan de tu casa conocer a Jesús? Y por eso este nuevo año tiene que ser un nuevo año en donde nosotros invitemos a Jesús a nuestras casas. Y la vida de nosotros como cristianos debe ser una vida práctica. Y debemos demostrarle al mundo que Jesús ha cenado en nuestra casa. Eso debemos hacer, demostrarle al mundo que Jesús ha cenado en nuestra casa, que Jesús nos visitó y que la gente, los vecinos, los amigos digan, ay, en esa casa hay un cristiano. ¿Sí? Que no nos pase como aquella señora que estaban buscando para entregarle un recado y entonces tocaron en una puerta. ¿Usted conoce a algún cristiano por aquí? Que no damos con la casa. No, por aquí no hay ningún cristiano, todos, ¿cierto? Los de aquí son mala gente. Tremendo, ¿cierto? Y vivía enseguida. Que el testimonio nuestro sea una evidencia de que Jesús ha cenado en nuestras casas. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie entonces y vamos a disponer el corazón. Vamos a disponer el corazón para que recibamos la cena